Entonces, hablar de estos componentes es hablar ya estructuras estrictamente celulares, o sea, son estructuras que componen cada una de las células. Eh, ¿Cómo las entendemos? Son proteínas de bajo peso molecular, que son producidas y liberadas por diferentes tipos. Estamos hablando de células. Y ya hemos conocido la gran gama de células que tiene nuestro componente hematológico, desde la línea mieloide, desde la línea linfoide, a nivel madurativo, en la periferia. Entonces, todas las citoquinas son de bajo peso molecular, son producidas y liberadas por todos los diferentes tipos de células del organismo. Pero, ¿por qué? ¿En qué? Como respuesta a un estímulo de activación, ejercen su acción a través de receptores específicos. Y ya hemos visto también la variedad de receptores que tienen estas células a nivel molecular. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades de estas citoquinas o interleuquinas? Una es su secreción breve y autolimitada. Tiene sus acciones con frecuencia con pleiotrópicas y redundantes. Tienen una influencia a la producción de la acción de otras citoquinas. Sus acciones pueden ser locales y sistémicas. Ejercen su acción al unirse a receptores específicos sobre las células blanco, señales externas que regulan la expresión de estos receptores de citoquinas y la respuesta celular a estas. La respuesta celular mayormente consiste en cambios de expresión genética en las que las células blanco resultan o resultado en la expresión de nuevas funciones y algunas veces la proliferación de la célula blanca. Entonces, vemos que la citoquina tiene una gran variedad de propiedades. Y estas propiedades tienen que ver con la cantidades de receptores que tienen cada uno de estos componentes. Y obviamente tiene que ver mucho con la acción de qué tipo de bacteria entrará. Virus, sabemos que hay una gran cantidad de virus, de variedades. ¿Qué componente alergénico es la que va a estimular a cada una de estas células? Entonces sí, es muy complejo. Entonces está la intervención no solamente de la presencia de los receptores a nivel de cada membrana, sino ver qué tipo de citoquina es la que va a reaccionar, porque hay una infinidad de citoquinas que se las voy a presentar una por una. Entonces aquí tenemos una opción de estas interleuquinas o citoquinas. Por ejemplo, tenemos a la interleuquina 4 que va a activar las células helper. Tenemos a la interleuquina 2 sumado a esta célula de interleuquina 4, interleuquina 5, y obviamente que esta puede derivar en una proliferación. Tenemos aquí otro tipo de interleuquina como es el interferón alfa, los factores de necrosis tumoral también tienen acciones específicas. El interferón alfa con la interleuquina 10 con funciones específicas. Entonces, determinar categorías funcionales se van a determinar dependiendo de qué. Uno es mediadores y reguladores de la respuesta innata. El otro son mediadores y reguladores pero de la respuesta adaptativa. Y la tercera son estimuladores de la hematopoiesis. En el primer grupo, según la categoría funcional, mediadores y reguladores de la respuesta innata son los productos virales y bacterianos que activan a los macrófagos y obviamente a los productos de los linfocitos T. La categoría de los mediadores y reguladores de las respuestas pero adaptativas son producidas mayormente por linfocitos T, regulan el crecimiento de los linfocitos T y participan en las fases de la respuesta dependientes de los linfocitos T.
y los estimuladores de la hematopoiesis, estas se producen en la médula ósea por células estromales, leucocitos y otras células. Entonces tenemos tres categorías grandes funcionales en relación a las interleuquinas. Ahora, ya vimos la funcionalidad, las propiedades, las categorías. Ahora estamos pasando a ver a los receptores de estas citoquinas. Estas citoquinas tienen receptores de tipo 1, ¿no?, de tipo 2, receptores de la familia inmunoglobulina, receptores de los factores de necrosis tumoral y los receptores alfa elipse de las transmembranas. Entonces, gráficamente aquí podemos ver la variedad de estos receptores de interleuquina. Entonces tenemos aquí el grupo del tipo 1 de las citoquinas, donde vemos sus receptores para ellos, ¿no? La interleuquina 2, para la interleuquina 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15. Entonces, y aquí vimos del tipo 2, las citoquinas, para quienes interferón alfa, beta, gamma, la interleuquina 10. También tenemos a los de factores de necrosis tumoral, sus receptores para quienes, para estos factores de necrosis tumoral, para el CD40, para el PAS o X40L, y para las inmunoglobulinas tenemos los receptores para interleuquina 1 y obviamente para el STC. Entonces es una gran variedad de receptores para la cantidad de interleuquinas específicas. Aquí también vemos para la interleuquina 2, la familia de las interleuquina 2, los componentes de las interleuquinas 2, 15, 4, y aquí los receptores de la familia. Tenemos a la interleuquina 5 y dentro de las interleuquinas 6, la interleuquina 6 y 11. Muy bien, entonces les he preparado cuadros que van a sintetizar tanto para la inmunidad innata como la adaptativa, desde su célula de origen, su célula diana y cuál es su función. Vamos a ir una por una. Vamos a empezar con esta citoquina, que es el factor de necrosis tumoral tipo alfa, donde me dice que su célula de origen son los macrófagos, son los linfocitos, los natural killer, los mastocitos, hepatocitos. Y sus células dianas son los fagocitos, células endoteliales, linfocitos T, B, los natural killer. ¿Y cuál es su función? Inflamación local, activación del endotelio linfocito, inducción de fiebre, activación de la fase aguda. Tenemos al interferón alfa, su célula de origen son los leucocitos, sus células dianas son múltiples, su función, inducción de la MHC1, el interferón beta, tengo su célula de origen, los fibroblastos, otras células, su célula diana son múltiples, su función, activación de presentación antigénica, activación de los linfocitos natural killer, inhibición de la replicación viral. El interferón gamma, su célula de origen son los linfocitos, tenemos también ahí al natural killer, su célula diana son los macrófagos, los CTL, que son los citolíticos, su función principal, formación de granulomas, eliminación de micobacterias por macrófagos, inducción del MCH1 y 2. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, verifiquen. Gracias. Tenemos entonces factor de necrosis tumoral, sus acciones. A nivel de la célula endotelial va a tener la expresión de moléculas de adhesión, de lectinas y obviamente los ligandos de integrina leucocitaria. Estas van a estimular a la célula endotelial o macrófagos para la secreción de citoquinas.
También activa la capacidad microbicida de los neutrófilos y los macrófagos. Entonces tenemos de una cuantificación baja para lo que es local, una cuantificación moderada cuando es sistémica y obviamente cuando estamos en un shock séptico. ¿Cómo actúan estos factores de necrosis tumoral? Seguimos con sus acciones. Tenemos que a nivel del hipotálamo, ¿a qué va a inducir? A fiebre. Entonces tenemos que el componente pirógeno endógeno por incremento de la síntesis de las prostaglandinas. A nivel de los hepatocitos, se da la producción de proteínas de fase aguda. Tenemos amiloide sérico, A y fibrinógeno. La secreción sostenida, desgaste celular de las células musculares y el tejido graso, que nos va a llevar a la caquexia, y a concentraciones altas de 17 moles, disminuye la contractibilidad del miocardio y relaja la musculatura lisa vascular, teniendo una baja de la presión arterial y llevando a un estado de shock. También actúa en la trombosis intravascular por pérdida de la capacidad anticoagulante del endotelio, inhibe la expresión de la trombomodulina. A concentraciones altas provoca caídas de la concentración de glucosa por sobreuso muscular y caída de la producción hepática. Entonces estamos viendo cómo actúa el factor de necrosis tumoral tanto a nivel local y en este caso estamos hablando a nivel sistémico orgánico. Tenemos al interferón tipo 1. ¿Cuál es su acción? Inhibe la replicación viral, interfiriendo con la transcripción del RNA viral. Entonces decíamos que es muy importante la acción de estos componentes porque sí, lo que van a tratar de hacer es contrarrestar su replicación, su propagación. También incrementa la expresión de las moléculas de antígenos leucocitarios de tipo clase 1. Favorece el desarrollo de los linfocitos Th1, favoreciendo la expresión de los receptores para la interleuquina 12. Inhibe la proliferación de diversos grupos celulares, aparentemente por acción de las enzimas que bloquean la replicación viral. Entonces tenemos aquí al interferón tipo 1, vemos los receptores, la presencia del virus, la acción de esta cuando van a ser captadas obviamente y la inducción a su replicación. Ahora nos vamos a la inmunidad innata continuando. Tenemos nuevamente aquí las siguientes citocinas, sus células de origen, sus células diana y su función. Nos vamos a la interleuquina 1 alfa, interleuquina 1 beta. Sus células de origen, macrófagos, células epiteliales. Sus células dianas van a ser los linfocitos T, los macrófagos, el hipotálamo. A nivel de los linfocitos T, tenemos la inducción de fiebre, la activación de los linfocitos T, la activación de los macrófagos. La interleuquina 6, su célula de origen, los linfocitos Th2 y macrófagos. Su célula diana, los linfocitos T, los linfocitos B, los hepatocitos. Función, activación de los linfocitos de las células T, activación de las células B, activación de la fase aguda. Las interleuquinas 12, sus células de origen, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, sus células dianas, los linfocitos T, los natural killer. Su función, diferenciación de estos linfocitos Th1, activación de los linfocitos natural killer, el CTL, que son los citolíticos, y la inducción del interferón gamma. Interleuquina 16, sus células de origen son los linfocitos de estos citolíticos, o CTL, los leucocitos, las células epiteliales, sus células dianas son los linfocitos TH, los monocitos con su CD4, los eosinófilos con su CD4.
Su función: quimiotallentes, inducción de los receptores de estas interleuquinas 2 y la inducción del HL, que es el antígeno leucocitario humano, de R. Entonces, estas interleuquinas 2, en particular, ¿qué estimulan? La producción de las interferón gamma por las natural killer y linfocito T. Estimula la diferenciación del CD4 virgen a TH1 efector productor del interferón gamma. Amplifica las funciones citolíticas de las células natural killer activada y de los linfocitos T a nivel del CD8 citolítico, el CTL. Tenemos la continuación de la inmunidad adaptativa. Aquí continuamos con la interleuquina 2. Su célula de origen es el linfocito TH1, su célula diana el linfocito T, el linfocito B, el linfocito natural killer, los monocitos. Su función: activación y crecimiento de linfocitos T, linfocitos B, los natural killer y macrófagos. A nivel de los interleuquinas 4, su célula de origen, los linfocitos TH2, los mastocitos. Sus células diana, tenemos a los linfocitos T, B, macrófagos. Su función: activación y diferenciación de células B, el cambio a isotipo inmunoglobulina E y la actividad antitumoral. Las interleuquinas 5, su célula de origen, los linfocitos TH2, sus células dianas, eosinófilos linfocitos B. Su función: activación, crecimiento y o diferenciación de los linfocitos B, eosinófilos y precursores hematopoyéticos. Las interleuquinas 9, su célula de origen son los linfocitos T, su célula diana, los linfocitos T, precursores hematopoyéticos. Su función: activación de subtipos de linfocitos T y crecimiento de precursores, activación de mastocitos. Tenemos a las interleuquinas 10, su célula de origen, los linfocitos TH2, macrófagos, sus células dianas, los linfocitos B, los linfocitos natural killer. Los macrófagos, teniendo la función de inhibición de macrófagos y de la producción citocinas de células T, activación y diferenciación de linfocitos B. Las interleuquinas 13 tiene su célula de origen, linfocitos TH2, los linfocitos diana son los linfocitos B, los monocitos, los macrófagos. Su función: proliferación y diferenciación de linfocitos B, inhibición de los macrófagos. Las interleuquinas 14, su célula de origen, linfocitos T, sus células diana, linfocitos B. Su función: inducción, proliferación de linfocitos B, inhibición, secreción de la inmunoglobulina. La interleuquina 15, su célula de origen, monocitos, fibroblastos, otras células diana, linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer, los monocitos. Su función: activación y crecimiento de estos linfocitos B, linfocitos T, natural killer y macrófagos. Asimismo, la proliferación de estos mastocitos. Y las interleuquinas 17, con células de origen, linfocitos TH, sus células diana, linfocitos T, fibroblastos, macrófago, con la función de la inducción de la interleuquina 6, la interleuquina 8 y adhesión del ICAM1 y la proliferación de los linfocitos T. Tenemos aquí a una célula diferenciada, que son, aquí hay una confusión, es TNF, o sea, los factores de necrosis tumoral. Su célula de origen son los linfocitos TH2, macrófagos, sus células dianas, los linfocitos TH1, macrófago, y su función es la inhibición de la activación de los linfocitos T y macrófagos, la inducción de la síntesis de las moléculas de adhesión y el factor de necrosis tumoral beta, donde sus células de origen son los linfocitos TH1, linfocitos B, linfocitos natural killer, sus células diana, macrófagos, endotelio,
su función, inflamación, activación y citofisis. En particular, hablaremos de cada una de ellas, en este caso la interleuquina 2. Me dicen que es el factor de crecimiento para los linfocitos T, después del reconocimiento antigénico. ¿Qué promueve? Promueve obviamente la proliferación y diferenciación de los natural killers y la amplifica su función a nivel de estas células LAG. Y estas células LAG son los killer activados por linfoquinas. Participa en el término de la respuesta inmune, estimulando la diferenciación de las células T reguladoras y potenciando la muerte por apoptosis al activar las vías Fas. Entonces, ¿es muy importante la interleuquina 2? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una participación, si se han dado cuenta en el cuadro, en muchos de los componentes celulares y en especial en los linfocitos T. Aquí estamos viendo cómo estas células T se van a diferenciar por la participación de esta interleuquina 2. Aquí mismo vemos a nivel de la proliferación, a nivel de la formación del anticuerpo y a nivel de la presencia de la natural killer. La interleuquina 4 es la principal interleuquina para inducir el cambio de isotipo a inmunoglobulina E en el linfocito B. Pregunta de examen. Estimula la diferenciación del TH2 del linfocito T virgen, funciona como factor de crecimiento autocrino para el TH2 diferenciado. Es un antagoniza los efectos del interferón gamma para la activación del macrófago. Entonces, la importancia de esta interleuquina 4 cae en la inducción del cambio del isotipo inmunoglobulina E en el linfocito T. Tenemos aquí la interleuquina 4, vemos el isotipo del cambio de la inmunoglobulina E, vemos la inhibición y obviamente la expansión. Interferón gamma. Interferón gamma activa a los macrófagos para la eliminación, obviamente, de gérmenes fagocitados. También estimula la expresión del antígeno leucocitario humano de clase 1 y clase 2 y de coestimuladores sobre el CPA. Promueve la diferenciación del TH1 e inhibe la proliferación del TH2. Y sobre el linfocito B, promueve el cambio del isotipo a inmunoglobulina G. Inhibe la producción de la inmunoglobulina E dependiente de la interleuquina 4. Activa neutrófilos y estimula la actividad citolítica de los natural killers. También el interferón gamma es muy importante porque se menciona en muchos de los componentes celulares. Aquí tenemos el interferón gamma, la activación de cada una de ellas a nivel de los macrófagos, de los linfocitos B. Aquí tenemos la participación del receptor del CD4. Y con esta lámina terminamos en lo que se refiere a citoquinas. Muy bien, chicos. Complejo, sí. La inmunología, hablar a nivel celular es conocer su estructura, conocer sus propiedades, sus funcionamientos, conocer su actividad principal, primero de manera fisiológica y luego cuando se activan por componentes externos como bacteria, virus, componentes alergenos, etc, etc. Lo más importante es entender la hematopoiesis, entender su estructura principal a nivel de sus membranas, conocer los componentes de sus receptores
receptores a nivel de su componente estructural, molecularmente hablando, y obviamente las funciones de ellas. Entonces, complejo, he tratado de resumirlo en cuadros, darle lo esencial, porque en realidad es mucho más amplio, pero con que ustedes conozcan estas propiedades, estos conceptos, para entender lo que se viene, porque se van a venir componentes inmunológicos a nivel de la tolerancia inmunológica, a nivel de la inmunidad innata, adaptativa. O sea, vamos a continuar hablando de más componente celular y su estructura molecular, y sus receptores y sus interleuquinas, etcétera, etcétera. Muy bien, Joseph. Joseph. Sí, doctora. Ok, aquí estás. Muy bien, empezamos con 70 y tanto, luego fue 83, ahora tengo 88 incluyéndome. El número total